La ascensión o la subida de Cristo Jesús al cielo nos hace pensar muchas cosas. Primero, en Dios, que está en el cielo y que lleva a Jesús al cielo. Segundo, nos hace pensar en qué es el cielo y dónde está el cielo. Porque el cielo efectivamente no es un lugar, no hay un espacio, no hay distancia. El cielo es un estado en gracia, un estado en Dios, un estado con Dios. Y luego también se nos hace pensar en la otra vida, en la vida eterna. Pero yo quisiera que nos fijáramos en la misión, en el compromiso que nos dejó Cristo Jesús cuando ascendió, es decir, cuando fue glorificado, cuando fue divinizado. Esto justamente es lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versos 16 en adelante. Dice la palabra del Señor: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Aquí encontramos la misión, aquí encontramos el compromiso, aquí encontramos la tarea que Jesús nos deja cuando fue glorificado, cuando fue divinizado. Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he enseñado. A esto la Iglesia le llama el mandamiento de la evangelización. Y en esto de la evangelización es sorprendente los pasos que la Iglesia ha dado. Es sorprendente los avances, pero obviamente todavía hay mucho que hacer. Esto es lo que dijo el Papa Juan Pablo II. El mandamiento de la evangelización aún está lejos de cumplirse. Y tiene razón. Todavía hay tanto que hacer en este campo de evangelizar. Sin embargo, hay que caer en la cuenta que en este papel evangelizador, lo primero extraordinario que hizo la Iglesia es darnos la Biblia, darnos la palabra de Dios. Porque la Biblia no es un libro
caído del cielo. La Biblia se pasó siglos en llegar a constituir los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Por eso a mí me molesta mucho que algunos lectores de la Biblia digan que la doctrina católica no está en la Biblia y que la Iglesia Católica es la ramera, la prostituta, la gran Babilonia, que van para el infierno porque son idólatras. Señor, esa Biblia que tú tienes en tus manos, donde te inspiras para hablar, debes saber que la hizo la Iglesia Católica. La Biblia Reina Valera, que es una copia de la Vulgata de la Iglesia Católica, es la que utilizan muchos para hablar peste de la Iglesia. Si no crees en la Iglesia y crees que la Iglesia es la ramera, la prostituta, entonces no creas en la Biblia que la hizo la Iglesia. Mira en las grandes contradicciones que caen. Yo no sé si es por ignorancia o es que de verdad son brutos. Segundo, desde los primeros siglos, la Iglesia ha evangelizado en y a través de la predicación. Y gracias a Dios, hoy se sigue predicando en la televisión, por la radio, y gracias a Dios se sigue predicando incluso en redes sociales, porque son como los nuevos aerópagos, donde aprendemos del apóstol Pablo a ser astutos para anunciar el evangelio, para predicar la palabra de Dios. Tercero, la Iglesia celebra y nos da los sacramentos, que nos hacen participar de Cristo Jesús. El bautismo, confirmación, confesión, Eucaristía, orden sacerdotal, unción de los enfermos, matrimonio. Por siglos, la Iglesia nos los ha dado, los celebra. Es verdad que aquí necesitamos ahondar más, porque la gente recibe los sacramentos sin saber lo que implica, sin saber lo que comporta, sin saber lo que exige cada sacramento. Yo he dicho y repito que hay mucha gente que se bautiza, pero no sabe para qué se bautiza. Hay mucha gente con primera comunión que no sabe para qué primera comunión. Y lo peor es que hay gente casada y que no sabe para qué se han casado. Y la prueba que no sabe para qué se han casado es que después de 2 años de estar juntos hablan de divorcio, de separación, se humillan, se ultrajan, se golpean y suenan las patadas, pescozones, jalones de pelo, insulto. El matrimonio no es para eso. Luego, tenemos que ahondar mucho, porque a veces los sacramentos se reciben como simples actos sociales. Por ejemplo, muchas veces la misa en una fiesta rosa deja mucho que desear, porque en la misa se levanta el corazón al Señor, pero al llegar a la casa, la quinceañera, el chambelán, las hojitas y los capullos, entonces le dan volumen a unos aparatos y lo primero que suena es la gasolina y un movimiento sexy y tantas cosas. Entonces esto desvirtúa
la evangelización. Es verdad que tenemos que ahondar en esto de los sacramentos, porque a veces la práctica del sacramento contradice la palabra. Por ejemplo, una pareja no están casados. Tienen un niño, lo van a bautizar. Y entonces buscan de padrinos otra pareja que no están casados. Y el sacerdote, en el sacramento del bautismo del niño, les dice: padres y padrinos, renuncian a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones. Y los papás y padrinos dicen: sí, renunciamos. Significa de que van a empezar un proceso para casarse, para renunciar a Satanás, a todas sus obras. Pero no lo hacen. Nace el segundo hijo, los mismos padrinos lo llevan a bautizar, la misma pregunta y la misma respuesta: sí, renunciamos. Al tercer hijo, el padre pregunta: bueno, están renunciando a Satanás y a todas sus obras, pero ¿cuándo se van a casar? Y entonces el muchacho dice: padre, estamos probando a ver si nos entendemos. Por el amor de Dios, con 3 hijos y todavía probando, como que los hipotes son micrófonos, 1, 2, 3, probando. Aceptar los sacramentos es aceptar también grandes compromisos para acercarnos plenamente al Señor. En un cuarto momento, la evangelización exige una iglesia samaritana. Obviamente me estoy refiriendo a las maravillosas actitudes de aquel samaritano ante aquel hombre que estaba al borde del camino, medio muerto. Note usted, Lucas 10:25 dice que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los bandidos, lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote religioso de Biblia, pero pasó de lejos. Qué pena. Pasó un levita, ayudante del sacerdote, hombre de religión, hombre de culto, hombre de fe, hombre de iglesia, pero lo vio y pasó de lejos. Pero dice el Evangelio, y aquí está el reto para la iglesia, que pasó un samaritano que no sabía mucho de Biblia, de la ley, de la Torá, del templo, pero un hombre con mucho amor, con mucha sensibilidad, con mucho humanismo. Y dice que éste vio al herido, pero lo vio con ojos de aprecio, con ojos de ternura, con ojos de cariño. Lo vio con afecto. Segundo, se compadeció. Hizo suyo el dolor de aquel hombre. Se dejó afectar por los pujidos, por las heridas, por los golpes de aquel que estaba al borde del camino. Y tercero, actuó. Se bajó del caballo, curó las heridas, las vendó, lo sube a un caballo, lo lleva al hospital. Aquí está como los 3 grandes pasos o 4 grandes pasos para una auténtica evangelización. Primero, tener conciencia de que hay mucha gente herida, mucha gente golpeada, mucha gente sufriendo, mucha gente que experimenta pobreza, miseria, ultraje, humillaciones. Mucha gente esclava, no por un imperio opresor,
sino por un imperio seductor del consumismo o de las redes sociales. Y es ahí donde necesitamos caer en la cuenta de la urgencia de evangelizar. Segundo, necesitamos ver, pero ver con los ojos del samaritano. No querer cerrar los ojos a una realidad tan terrible que clama a gritos auténtica evangelización. No ir a gritar a una iglesia y andar con la Biblia para arriba. No. Se trata de ver con ojos de aprecio, con ojos de cariño, de ayudar al otro. No de estar enseñando a la gente a odiar, a despreciar, no estar enseñando a la gente a criticar, sino enseñar a la gente a que sea más sensible, más humana. No dejarse fanatizar y no dejarse cegar pensando que tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta es solo Cristo. La verdad absoluta es Dios. Tercero, compasión. Esto es lo que más necesita este mundo. Estamos hartos de divisiones. Estamos hartos de ultrajes, de desprecios. Estamos hartos de matanzas. ¿Por qué no ser más compasivos, más sensibles? Y 4, actuar. Me llama poderosamente la atención como el Papa Francisco, que ha hablado de una iglesia en salida, de una iglesia en marcha que camina hacia el encuentro del otro, que ha exigido a sacerdotes que no huelan tanto a altar, a palacios, sino que huelan a oveja, que huelan a pueblo. En esta epidemia, en esta crisis, en este dolor, hemos visto al Papa llorar, pero también le hemos visto ayudar con dinero a tantos que lo necesitan. Actuar en favor del otro. No aprovecharnos del otro, no explotar al otro, no pastorearnos del otro. Este mundo necesita que asumamos esta magna tarea que Jesús nos dejó al ascender, que Jesús nos dejó al ser glorificado, que Jesús nos dejó al ser divinizado. Ave María Purísima.